Hola, somos el equipo que hablará acerca de las infecciones virales en tracto gastrointestinal, específicamente en el rotavirus. Estos son nuestros integrantes. Bueno, ahora yo les hablaré acerca de la introducción de hacia la familia a la que pertenece este virus. Este virus pertenece hacia la familia de los reoviruses. Familia se subdivide a su vez en subfamilias, que es la familia Spinoreovirinae y la familia Pseudoreovirinae. Aquí hay unos ejemplos. Y bueno, la familia Reoviridae es una de las 9 familias de doble cadena de ARN, que es de las familias en las que se han hecho unos de los mejores estudios in vitro y descubrimientos, como puede ser la síntesis de RNA y la terminal 5'. Y bueno, básicamente Reoviridae significa Respiratory Enteric Orphan Viruses, que significa virus respiratorio huérfano más o menos. Y bueno, están asociadas altamente al sistema gastrointestinal, a las vías respiratorias. Sus propiedades oncológicas es lo que se sigue estudiando al día de hoy. Por ejemplo, la reolicina es un compuesto que activa como la descomposición de estas células oncológicas. Y bueno, actúa sobre NEU5AC, que también conocido coloquialmente como NANA, y sobre JAM. Tiene a 6 a 7 horas de incubación y pues aquí en esta imagen se ven más o menos algunos ejemplos, como puede ser el cipovirus, obviamente el rotavirus del que vamos a hablar, el fijivirus, el orizavirus y mi coreovirus, por decir algunos. Aquí están en la imagen. Aquí está la estructura más o menos, ya en un momento se las mencionarán. Y bueno, en este diagrama de la familia de los reovirus se ve cómo se divide a su vez en la familia Pseudoreovirinae y la familia Spinoreovirinae. Podemos observar en el lado derecho superior, en la esquina del lado derecho superior, cómo está el rotavirus, es aquel que está de color rojo. Y bueno, aquí básicamente en esta tabla mostramos los virus productores de gastroenteritis en la especie humana. Como pueden ver, el rotavirus está en el primer lugar. Su nombre científico es rotavirus, del género rotavirus, y la especie que más afecta a los humanos es el rotavirus A. Tiene simetría icosaédrica, es un virus desnudo, lo que le ayuda a resistir mejor condiciones adversas. Tiene 3 tipos de cápsides: externa por proteínas BP7 que forman una capa suave y BP4 que forman las espículas para adherirse a las células del huésped. Luego está la intermedia por proteínas BP6 que son las más abundantes y estas son usadas para clasificar los grupos de rotavirus. Y por último las internas, en las que están las BP2 en la superficie, BP1 y BP3 en contacto con el genoma viral. Su cápside tiene un tamaño de 70 a 80 nanómetros y su genoma es de 18.550 kilobases. Su composición es de ARN de doble cadena segmentado en 11 segmentos que favorece el reordenamiento genético. Codifica para 6 proteínas estructurales, de BP1 a 4 y de BP6 a 7, y para 5 no estructurales, NSP1 a NSP5. Su relación serológica con otros rotavirus está determinada por las similitudes en el antígeno BP6. El rotavirus A, que es el más común en humanos, comparte similitudes con B y C. Rotavirus B y C infectan a humanos, pero no es muy común. Y por último, rotavirus D, E, F y G infecta animales y con mucho menor riesgo a humanos, por lo que su relación serológica más fuerte es entre los grupos de A. El rotavirus es una de las principales causas de gastroenteritis aguda en niños menores de 5 años en México, especialmente entre los 6 y 24 meses de edad. Antes de la introducción de la vacuna contra el rotavirus en 2006, las enfermedades diarreicas representaban una de las principales causas de mortalidad infantil en México. Desde la implementación de la vacuna universal en 2007, se ha observado una disminución significativa en la mortalidad y morbilidad asociadas al rotavirus. Estudios indican que la vacunación ha reducido hasta un 50% las muertes por diarrea en niños menores de 5 años en el país. Cuanto a los genotipos circulantes en México, los serotipos G1, G2, G3, G4 y G9, que son las proteínas G, P, que dan la respuesta inmune y la eficacia de las vacunas, junto con los genotipos P1 y P2, que son las combinaciones especiales de los genes que codifican proteínas y dan la clasificación más detallada del virus, son los más frecuentes. Está presente en todo México, pero su incidencia varía según la región y la temporada. Se observa un aumento significativo de casos en los meses fríos de octubre a marzo. Las zonas con menor acceso a servicios de salud y saneamiento tienen mayores tasas de hospitalización por infecciones de rotavirus. La incidencia de infecciones por rotavirus en México varía según el estado y puede fluctuar anualmente. Por ejemplo, en 2018 Quintana Roo reportó 10 de los 79 casos nacionales de enteritis por rotavirus, situándose entre los estados con mayor número de casos en ese año. En 2021, Guanajuato lideró en contagios, registrando 43 casos en los primeros meses, superando los 40 casos reportados en todo 2020. Además, en febrero de 2023 se detectaron 15 casos en una casa cuna en Celaya, Guanajuato. Los datos indican que la incidencia de rotavirus puede variar significativamente entre estados y años, destacando la importancia de la vigilancia epidemiológica continua. Antes de la introducción de la vacuna, casi todos los niños en México sufrían una infección por rotavirus antes de los 5 años. Desde 2007, la vacunación ha reducido significativamente la carga de la enfermedad. Aún así, el rotavirus sigue siendo responsable de una proporción importante de las hospitalizaciones por diarrea en niños pequeños.
Antes de la introducción de la vacuna contra el rotavirus en México en 2007, se registraron aproximadamente 1.551.682 casos anuales de diarrea en niños menores de 5 años, con una incidencia de 13.644 por cada 100.000 niños en este grupo de edad. Universalización de la vacunación, la mediana anual de casos disminuyó a 1.280.826, reduciendo la incidencia a 11.529 por cada 100.000 niños menores de 5 años. Esto representa una reducción anual mediana del 15.5% de los casos de diarrea en este grupo etario, evitando cerca de 270.856 nuevos casos cada año. Durante la temporada alta de rotavirus, la disminución fue aún más pronunciada, alcanzando hasta un 28.7%. En cuanto a la mortalidad antes de la vacunación, las enfermedades diarreicas agudas, EDA, eran una de las principales causas de muerte. Con la implementación de la vacuna se observó una reducción relativa del 41% en las tasas de mortalidad por EDA en menores de 1 año y del 29% en niños de entre 12 y 23 meses. La cobertura de vacunación ha sido alta, alcanzando hasta un 99% en 2011, reduciendo casos y muertes asociadas al rotavirus en el país. El virus sigue siendo un problema de salud pública debido a su capacidad de causar brotes y deshidratación grave, lo que puede llevar a hospitalización e incluso a muerte en casos no atendidos a tiempo. Es un problema de salud pública en México debido a su alta capacidad de contagio y el riesgo de deshidratación severa en niños pequeños. Volvemos a repetir los puntos anteriores en su impacto en la salud infantil, ya que es la principal causa de gastroenteritis viral en menores y porque puede causar brotes en guarderías, hospitales y comunidades con acceso limitado a servicios de salud, como ya lo habíamos mencionado antes. La deshidratación severa derivada de la infección sigue siendo una causa importante de hospitalización pediátrica. Vemos el impacto en el sistema de salud, ya que provoca una alta carga en hospitales y centros de salud, especialmente durante la temporada de mayor incidencia, recordemos octubre a marzo, y los costos de atención incluyen hospitalización, rehidratación intravenosa y tratamiento sintomático. Hablamos anteriormente de que no hay accesibilidad a servicios de salud, lo que provoca normalmente los casos de rotavirus, y ahora si hablamos de que tampoco es gratuito o que se tiene que pagar por ciertas cosas, conflictúa la atención del paciente aún más. La vacunación ha reducido significativamente la carga hospitalaria y la mortalidad por diarrea infantil, y gracias a las campañas de vacunación. Importancia de la vacunación y vigilancia epidemiológica. La vacunación ha demostrado ser altamente efectiva. La vigilancia epidemiológica sigue siendo clave para monitorear la efectividad de la vacuna y la posible aparición de nuevos genotipos virales. A pesar de los avances, el rotavirus sigue siendo una amenaza para la salud infantil en México, lo que resalta la importancia de mantener altas coberturas de vacunación y mejorar el acceso a agua potable y saneamiento. Ahora seguimos con la infección. Los niños son los que se infectan con mayor frecuencia en estaciones como la primavera e invierno. Por lo mismo, el mecanismo de infección es considerado como fecal oral, ya que los infectados liberan el virus por las heces fecales. Pero también nos podemos contagiar al tocar objetos contaminados o ingerirlos. Ciclo de replicación del rotavirus. Una vez ya entrada el rotavirus se pega a los receptores de los enterocitos en el intestino delgado, como lo hace salir integrantes como el alfa 2 beta 1, el HSC70 y entra por endocitosis. Esta célula lo devora usando un proceso llamado endocitosis mediada por clatrina y una desencapsulación y transcripción temprana. Una vez dentro del pH ácido, se que pierde su capa exterior, las proteínas BP4 y BP7, el virus está listo, el ARNM positivo se libera y va directo al citoplasma y una traducción y replicación. El ARNM viral se convierte en proteínas usando ribosomas en la célula huésped, se forman proteínas estructurales BP1, BP7 y no estructurales, NSP1, NSP5. Luego el ARN se duplica en ARN bicatenario, se empaqueta en nuevas cápsidas y todo esto pasa en viroplasmas. Hay una ensamblaje y liberación, las cápsidas internas se ensamblan con BP1, BP2 y BP3, luego las partículas se van al retículo endoplasmático donde agregan esta capa externa BP4, BP7 y están listos para salir. Finalmente estos virones maduros salen de la célula por exocitosis y siguen infectando. Bueno, la respuesta inmunológica va a ser básicamente que empieza infectando y luego destruye enterocitos maduros en las vellosidades del intestino delgado, por ejemplo. Y bueno, alguna de las consecuencias que va a desembocar esto va a ser la menos absorción de agua, más secreción de iones y también va a provocar una diarrea acuosa profunda. También va a actuar sobre la proteína viral NSP4. Esta va a ser una enterotoxina, va a estimular la secreción de cloro y también, obviamente, va a contribuir a la diarrea. La respuesta inmunológica al rotavirus involucra tanto la inmunidad innata como la adaptativa. Inicialmente, la infección activa mecanismos de defensa como la producción de interferones y la activación de macrófagos, y posteriormente, la inmunidad adaptativa genera anticuerpos específicos, principalmente la inmunoglobulina A, LGA, en la mucosa intestinal, que es clave para la protección contra reinfecciones. La inmunidad humoral, mediada por LG, también contribuye, aunque en menor medida. La memoria inmunológica se desarrolla con cada exposición, lo que explica por qué las infecciones suelen ser más leves en reinfecciones y en niños mayores. Vamos a hablar sobre la tríada de las manifestaciones clínicas. Uno de los principales síntomas es la diarrea acuosa, que se caracteriza por evacuaciones líquidas y frecuentes, sin sangre ni moco, y puede durar entre 3 a 8 días. Y es debido a que el rotavirus infecta a los enterocitos del intestino delgado, y eso hace que se disminuya la absorción de agua y de electrolitos. En niños y bebés puede provocar una pérdida de líquidos de hasta 1 litro. El vómito es el primer síntoma y aparece entre 24 y 48 horas antes de la diarrea y puede durar entre 1 a 3 días. Y en algunos casos los vómitos suelen ser tan intensos que los niños llegan a rechazar cualquier tipo de líquido, lo que puede acelerar la deshidratación. La fiebre moderada va a estar entre los 35 a los 39 grados y suele acompañar los primeros días de infección.
y esto debido a las citoquinas proinflamatorias como la interleucina 1 y la interleucina 6. Y puede provocar convulsiones, aunque estas son benignas y transitorias. El dolor y la distensión abdominal va a ser un dolor que se caracteriza por ser tipo cólico. Va a haber una sensación de hinchazón y ruidos intestinales aumentados. La acumulación de gases puede hacer que el abdomen de los niños luzca tenso y abultado, lo que muchas veces preocupa a los padres. Se va a presentar fatiga y debilidad, y bueno, esto más presente en los niños, ya que suelen estar somnolientos, irritables o sin energía. Y bueno, la pérdida de peso, que en especial la lactancia materna ayuda a proteger al intestino delgado y reducir la duración de la diarrea. Debido a la manifestación de estos síntomas, va a haber como consecuencia la deshidratación grave, el desbalance electrolítico y la intolerancia a la lactosa transitoria. Y bueno, esto debido a algunos de los daños en las microvellosidades intestinales. Ahora, para el diagnóstico, la toma de la muestra que se va a analizar se tiene que tomar, bueno, de preferencia, dentro de los primeros 3 días después del inicio de los síntomas. En este momento va a haber una carga viral alta y se puede hacer a través de muestra de heces o un hisopado rectal. Y para los estudios de laboratorio se recomienda hacer un ELISA, que es un EIA, que significa ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas. Este estudio nos va a ayudar a detectar ciertas sustancias en la muestra. Obviamente lo que estaremos buscando es un componente clave del rotavirus. También puede ser una aglutinación de látex. En este caso se pone el anticuerpo del suero del paciente y a su vez antígenos con látex y se mezcla todo esto junto. Y si, por ejemplo, se unen, significa que sí habría una reacción. Entonces, aquí en esta imagen, en la del cuadrante inferior derecho, se ve cómo si existe una respuesta positiva o una respuesta negativa. En la respuesta negativa no va a haber aglutinación y en la respuesta positiva sí va a haber aglutinación. También alguna otra puede ser más un PCR, pero pues en este caso este puede ser más complicado, un poco más elevado en cuanto a costos, pero una de las pruebas más rápidas puede ser una inmunocromatografía. En estas pues simplemente se pone la muestra del paciente y aquí pues por ejemplo en esta muestra pues dice rota adeno, también detecta adenovirus y pues obviamente aquí viene, si marca T1 va a ser rotavirus y si marca T2 va a ser adenovirus. Y pues también para las pruebas de gabinete se puede realizar un ultrasonido abdominal para descartar también alguna causa de la diarrea pues grave o una radiografía de abdomen que también puede ser para examinar la distensión abdominal severa que van a presentar estos pacientes. Y bueno, aquí rápidamente una imagen que dice, no todo es rotavirus, utilización de test de diagnóstico rápido en el diagnóstico etiológico de otras gastroenteritis víricas. Y pues aquí obviamente marco que no era rotavirus, que tampoco era astrovirus y ni siquiera tampoco era norovirus, pero era adenovirus. Pero como estos virus tienen mecanismos de acción no iguales, pero tienen síntomas y cuadros clínicos muy parecidos, pues es muy importante realizar una prueba para identificar cuál es el virus que está afectando. Si tenemos un paciente con deshidratación leve o moderada, el tratamiento inicial de la rehidratación oral es el SRO. Ojo, esto no es lo mismo que una bebida deportiva, ni jugo ni agua con azúcar. Usamos una solución con una composición específica, por ejemplo, sodio 75 en 90 miliequivalentes, cloro 65-80, potasio 20-25, bicarbonato 30-40 y glucosa 111. ¿Por qué es tan importante esta fórmula? Bueno, porque aprovecha el transporte sodio-glucosa del SGLT1 que está en el intestino delgado. Básicamente, esta glucosa facilita la absorción de sodio y con él el agua. Eso permite una rehidratación eficiente sin una necesidad intravenosa. ¿Cómo lo vamos a administrar? Bueno, hay una fase inicial, 75 mililitros por kilogramo en las primeras 4 horas y hay un ajuste, si mejora bajamos de 25 a 50 mililitros por día, ¿vale? Por kilo también. Cuando la deshidratación es grave o el paciente no tolera la viola, necesitamos una rehidratación intravenosa que usamos rinquelatato, que no solo va a reponer líquidos, sino que también corrige desequilibrios electrolíticos y ácido base. Tiene una composición de sodio 130 miliequivalentes, cloro 109, potasio 4, calcio 2.7, bicarbonato 28 miliequivalentes. ¿Cuál va a ser su principal función? Restaurar el volumen circulante y prevenir este shock hipovolímico que puede ocurrir en deshidrataciones severas, especialmente en gastroenteritis grave. ¿Cómo lo vamos a administrar? Un bolo inicial de 20 mililitros por kilo en 20 minutos y un mantenimiento de 5 a 10 mililitros por kilo por hora por 6 a 8 horas ajustando según el estado del paciente. El paracetamol o acetaminofén es uno de los medicamentos más comunes para controlar fiebre y aliviar el dolor, especialmente en niños. ¿Cómo actúa? Paracetamol inhibe el COX, que es la ciclooxigenasa, una enzima que está en el sistema nervioso central, lo que reduce la producción de prostaglandinas. Estas son moléculas responsables de generar fiebre y dolor. No tiene efectos antiinflamatorios significativos, por lo que no es útil para enfermedades inflamatorias graves. Una composición y presentación: paracetamol de 500 a 650 miligramos en tabletas o suspensión líquida. ¿Cómo se administrarlo? Niños de 6 a 12 meses, 60 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas. Niños mayores de un año, 10 a 15 miligramos por kilo cada 4 a 6 horas, sin exceder 60 miligramos por kilo por día. Cuando los pacientes, especialmente niños, presentan vómitos persistentes o ondacetona es una opción farmacológica clave. Es un medicamento eficaz para controlar el vómito de origen diverso, como el inducido por el gastroenteritis viral o tratamientos quimioterápicos. Una composición química de 4 miligramos en tabletas, 8 miligramos en tabletas o solución intravenosa y un mecanismo de acción. Bueno, actúa como uno de los antagonistas selectivos de los receptores 5-HT3 de serotonina que se encuentran tanto en el tracto gastrointestinal como en el sistema nervioso central. ¿Qué significa? Bloquea transmisión de señales que inducen al vómito, inhibiendo la acción de la serotonina, un neurotransmisor que tiene papel crucial en el reflejo del vómito.
¿Cómo vamos a dar los dosis y tiempos? Niños menores de 15 kilos, 2 miligramos cada 8 horas. Niños mayores de 15 kilos, 4 miligramos cada 8 horas. En el tratamiento de la gastroenteritis viral es esencial evitar el uso inapropiado de ciertos medicamentos, prácticamente los antibióticos y antidiarreicos, dos clases de fármacos que no siempre son adecuados para esta condición. Los antibióticos que van a ser infecciones por rotavirus no se recomienda el uso de antibióticos. ¿Por qué? Porque el rotavirus es un virus, no una bacteria. Los antibióticos no tienen ningún efecto sobre infecciones virales y al contrario su uso innecesario puede alterar la microbiota intestinal. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Los antibióticos son bactericidas o bacteriostáticos, matan y inhiben el crecimiento de las bacterias, no actúan contra los virus, uso inapropiado daña la flora intestinal y promueve resistencia bacteriana. Los antidiarreicos, como la loperamida, su uso está contraindicado en pacientes con gastroenteritis viral porque la loperamida inhibe esta motilidad intestinal, lo que retrasa la eliminación del virus, empeora la inflamación intestinal. En estos casos lo más importante es mantener la hidratación y permitir que el cuerpo elimine el virus de manera natural. En la prevención tenemos dos pilares importantes. El primero es la higiene, como hacer un continuo lavado de manos o al menos desinfectarlas con gel antibacterial. También hacer un buen lavado de los alimentos que consumimos. El otro, y la mejor manera de prevenirlo, es con la vacunación. Por eso tenemos dos tipos de vacunas, la monovalente y la pentavalente. La primera está hecha con virus atenuados y la jeringa con la que se aplica contiene 1.5 mililitros de carbonato de calcio. Esto nos ayuda para la activación del virus. En total son 3 dosis orales y se aplica a partir de los 2 y 6 meses de edad. Por otro lado, la pentavalente está elaborada por virus vivos aislados. Su aplicación es en 2 dosis. La primera a los 2 meses y la segunda a los 4 meses. Pero se debe de aplicar antes de los 2 años.